Los cocodrilos no son los responsables de la crisis climática. Son los seres humanos. El consumismo, la depredación, el crecimiento desmesurado. Y es verdad que estamos hablando de muchas nacionalidades aquí. Estamos hablando de que prácticamente más del 40% de la población que reside aquí en San Miguel es extranjera. Y yo creo que convivimos perfectamente. No tenemos especiales problemas por tener tantas nacionalidades, ¿no? O sea que hemos contagiado de nuestro espíritu al resto de la gente que viene, ¿no? Tú intentas ampliar el suelo urbano, intentas ampliar los asentamientos rurales, pero al final, cuando los informes de crecimiento poblacional dan que a veces en lugar de crecer, decrece, y lo que tratan es recortar de lo que ya tiene. Y en que tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Tenemos que mirarnos al espejo cada día y tenemos que preguntarnos qué hago yo para que este territorio, ¿no?, sea mínimamente sostenible, ¿no? ¿Cuánto lleva viviendo aquí, Rafael? Toda la vida, desde que nací. En el mes que viene hago 89 años. 89 años, viviendo aquí en Agüime. ¿Y cómo ha evolucionado el pueblo? Pues Agüime ha cambiado para mí. Claro, yo me acuerdo de la posguerra. Cuando terminó la guerra yo tenía 6 años. Me acuerdo de aquella miseria, de aquellos trabajos, de lo poco que había, de las amarguras. Claro, si miramos aquel Agüime, entonces ha ido superando. Y entonces no habían los lujos. Antes con poco éramos ricos. Con tener la comida y un trapito que ponerte, escapaba. Y hoy es todo lo contrario. Hoy no hace falta, si tiene, en los niños te lo digo, eso yo lo odio por completo, el consumismo. No solamente tener unas playeras, sino que las playeras tengan un nombre. Pero cuando yo le pregunto por la evolución, me refiero, ¿se ha ido gente, ha venido gente? ¿O ha sido un crecimiento normal? Vamos a siempre, el casco se mantiene más o menos en lo mismo. La misma gente. En la misma gente, ¿sabes? El casco se mantiene, bueno, un poco más. Quizás en 1800 tenía 3.000 habitantes y hoy tiene 8, ¿no? Había un aumento, ¿no? Claro, había un aumento. Entonces, donde ha crecido más es en los barrios de la costa. En la zona de costa, sí. ¿Y eso ha generado algún tipo de dificultad, de problema, de tensiones o algo? No, de momento, gracias a Dios, no hay tirantes con los barrios. ¿Por qué? Porque están muy bien atendidos y tienen cubiertas sus necesidades. O sea, Pero es que vivimos hoy, dependemos tanto de fuera, que un futuro local casi no se puede hacer. ¿Hace falta más gente en Agüime? No, yo creo que no hace falta más gente. Hombre, lo que no tiene que hacer es lo que está pasando en otros sitios, que están disminuyendo, que son más las muertes que los nacimientos. Eso es lo que no se puede... ¿Sobra gente? Los malos. ¿No? Malos, los buenos Hay no. muchos malos. Hay de todo, habemos de todo un poco, ¿sabes? Como en todos lados. Como en todos lados, sí. Reza un dicho popular que donde caben 2, caben 3. Y en contraste se dice que la multitud causa inquietud. Y si hay una tierra de contrastes, esas Canarias. Desde el paisaje y el clima hasta la forma en la que se distribuye su población. Pero cuando el vicepresidente del gobierno advierte de que la recuperación económica puede verse lastrada porque somos muchos para tan poco territorio, toca preguntarse, ¿están las islas superpobladas? Tenemos que tomar conciencia que no se pueden tener 35 pares de zapatos. Este es un problema del mundo en el que vivimos. La inmensa mayoría de las personas que residen en Canarias no son por crecimiento vegetativo, nacimiento menos de funciones, sino por movimientos migratorios, casi todos del norte hacia el sur. Las migraciones van a ser siempre cruciales para nosotros. Y el problema no es tanto de los que van a llegar, que en algún caso van a ser necesarios. El problema está en los que estamos aquí. Nos ha tensionado el municipio por falta de recursos, por ejemplo, centros de salud, plazas escolares, etcétera, para atender a esa demanda tan sobrevenida. Hombre, en momentos puntuales siempre hay algún pico de tensión, pero yo creo que a nivel general hemos sido bastante ágiles y flexibles.
Así como el número de habitantes de Fuerteventura o Lanzarote ha crecido de forma colosal, la población de las Islas Verdes y de algunos puntos de las capitalinas se ha mantenido prácticamente inamovible en las últimas décadas. Bueno, yo lo que veo que aquí se habla mucho de la España vaciada, pero yo no oigo hablar de la Canarias vaciada. O sea, tenemos una parte positiva, que es que viene mucho turismo, pero tenemos una parte negativa, que los vecinos o personas de fuera que quieran venir a residir, pues no encuentran vivienda donde hacerlo. ¿Superpoblación? ¿Despoblación? Una herramienta que provoca urticaria al sector empresarial isleño se mantiene siempre en la sombra de este debate. El impulso de una nueva moratoria turística. Hubo algún dirigente que incluso llegó a formar parte de tu partido cuando estabas en Coalición Canaria que hablaba de la singapurización de Canarias. El origen de las discrepancias internas en aquel espacio político fue el modelo de desarrollo. La ley de moratoria vino pareja para toda Canarias. La ley de moratoria turística cuando nosotros aquí no teníamos desarrollo ninguno. Plantean incluso reeditar la moratoria turística que tú planteaste en su día. Frente a la saturación de unos, la necesidad de otros de depender de un modelo económico que atrae a 15 millones de turistas cada año. Toca abrir, pues, el debate sobre el reto demográfico. Nos trasladamos al epicentro de la política regional canaria, el Parlamento. Allí se encuentra la persona que puso sobre la mesa este debate, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Eso sí, se trata de un debate que ya mencionó hace 2 décadas. Hace 20 años, siendo presidente del Gobierno de Canarias, ya planteaste que teníamos un problema de superpoblación. Y ahora acabas de plantear de nuevo el mismo debate. ¿Qué ha cambiado de entonces a ahora? ¿Se ha agravado el problema? Se repite la historia. Es decir, entonces, en mi etapa de presidente del Gobierno, teníamos un problema de evolución de la población residente inquietante, porque en los últimos 25 años del siglo anterior habíamos aumentado la población en 500.000 de personas. Y teníamos un modelo turístico con un crecimiento exponencial. Se armó un debate en la sociedad canaria sobre si eso es lo que nos interesaba. Y yo, en mi condición de presidente, lo que hice fue dar calidad a un debate necesario. Y para eso busqué expertos. Los expertos concluyeron muchas cosas, pero dijeron, efectivamente, el ritmo de crecimiento de la población residente está siendo excesivo y, por lo tanto, parece razonable que se intervenga. Y apuntaron la necesidad de limitar la capacidad de carga y, por lo tanto, actuar sobre el modelo territorial, sobre el planeamiento, sobre las reglas urbanísticas. Y, en paralelo, nosotros estábamos discutiendo la que entonces se llamó moratoria turística, que fue una ley de suspensión del planeamiento para poder planear. Si tú, mientras planeas el futuro, todo el mundo puede seguir haciendo lo de siempre, pues siempre vas con retraso. En el tiempo de este siglo, en 22 años, aumentar la población un 34%. ¿Qué se ha hecho mal? ¿No se tuvieron en cuenta esas conclusiones del grupo de expertos? No, y las leyes te cayeron, las leyes tienen una vigencia y si el gobierno siguiente no apuesta por ellas, pues no apuesta por ellas. Y es evidente que no se siguieron, digamos, en toda su dimensión las potencialidades de las directrices, hasta que terminaron derogadas de forma absoluta con la llamada ley del suelo. Los años de este siglo, la población residente en Canarias aumentó un 34%. En España un 16,8%. Estado. En Euskadi un 4,8%. Un momento. Vamos a examinar esos datos en Canarias. En los últimos 20 años, la población de Canarias ha aumentado un 31%. Esto se traduce en más de 536.000 personas. Es la segunda comunidad autónoma de toda España en la que más ha aumentado el censo. Aunque somos más de 2 millones de habitantes, este incremento no se ha distribuido de forma equitativa por todo el territorio. Fuerteventura y Lanzarote son, con diferencia, las que más han crecido.
De hecho, en Fuerteventura el número de habitantes se ha duplicado en los últimos 20 años. Gran Canaria y Tenerife son las islas más pobladas del archipiélago y vemos un aumento significativo en el número de habitantes que se concentra sobre todo en las capitales y en los municipios turísticos. Sin embargo, en las zonas rurales la situación es muy diferente y podríamos hablar incluso de despoblación. En El Hierro la población se ha mantenido más o menos estable y La Palma y La Gomera han perdido residentes en la última década. ¿Y de dónde ha salido toda esta gente? Porque en Canarias mueren más personas de las que nacen. La denominada tasa de crecimiento vegetativo es negativa. Los nuevos habitantes de Canarias vienen de fuera, en su mayoría de países de la Unión Europea. En pleno debate sobre si existe superpoblación en Canarias o no, seguimos siendo una de las comunidades autónomas más visitadas. Tras 2 años de parón por la pandemia, se prevé que este año volvamos a alcanzar los 14 millones de turistas extranjeros. Pero sigamos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Porque tú hablas de un crecimiento desmesurado, son las palabras textuales tuyas. ¿Qué repercusiones? ¿Son todas negativas? No. La inmensa mayoría de las personas que residen en Canarias no son por crecimiento vegetativo, nacimiento menos de funciones, sino por movimientos migratorios, casi todos del norte hacia el sur. Este es un matiz muy importante. Lo sustancial de las personas que vinieron en estos 20 y pico años para quedarse, y nos parece bien, son personas que vienen de Alemania, de Italia, de Asturias, de Portugal y en menor medida de América Latina y muchísima menor medida de África. Entonces, ese crecimiento es muy importante. ¿En qué impacta? Primero, el impacto sobre el medio ambiente, sobre el territorio, sobre las condiciones naturales de un territorio, quien las deteriora son los seres humanos. Los cocodrilos no son los responsables de la crisis climática, son los seres humanos. El consumismo, la depredación, el crecimiento desmesurado. ¿Qué ocurre en Canarias? Pues que a la gente que viene a vivir aquí hay que garantizarle sanidad, educación, tiene que haber alimentos propios o importados, hay que producir agua, energía, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, seguridad, hay que eliminar los residuos que produce. Ese proceso intenso de crecimiento de población pues genera una carga sobre el territorio que debe ser medida. De la misma manera que hay que buscar estrategias e incentivos para garantizar y mejorar el crecimiento de los territorios que tienen problemas, digamos, de despoblamiento o de retroceso demográfico. Porque va por islas, esto va por islas y dentro de cada isla por comarca, por municipio y por comarca. Supuesto, donde nosotros tenemos más tensiones en la vivienda es las zonas turísticas de las islas turísticas. En los sures de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria y Tenerife tenemos más problemas de vivienda. Los problemas de movilidad en las 2 grandes islas se producen en la relación de las áreas metropolitanas hacia las áreas que producen una parte sustancial del bienestar, que son las zonas turísticas. Por lo tanto, esto se tiene que analizar y se tiene que estudiar, se tiene que consensuar. Colectivos como Ben Majek o partidos políticos como el socio de gobierno Sí Podemos Canarias plantean incluso reeditar la moratoria turística que tú planteaste en su día. ¿Es conveniente ahora esto? Bueno, es que las cosas no son sencillas. Está el planeamiento local, el insular, está las competencias del Gobierno Canaria, está la nueva ley del suelo que desconcentró el poder del planeamiento, están los intereses ciudadanos, empresariales, las visiones políticas. Lo que hay que hacer es debatir, analizar y poner sobre la mesa propuestas. Y ahora hay un momento muy importante que son los procesos electorales donde cada uno planteará este tema. Digo, por ejemplo, que en estos momentos en Baleares hay una moratoria de 4 años. Porque en Baleares le pasa esto peor que a nosotros. Esta sensibilidad en todo el gobierno, digamos que es unánime, porque hemos asistido en los últimos tiempos a algún tipo de tensión como provocadas por asuntos como el convenio con Airbnb, los nómadas digitales, la potenciación de ese sector. Son 35.000 personas, y mis datos no son erróneos, que se han instalado en Canarias con un poder adquisitivo alto, que pueden haber influido en los precios de los alquileres.
Claro, pero todo esto hay que hacerlo con rigor. Es decir, a mí lo que no me gusta a estas alturas de mi vida, que tengo algunos trienios de experiencia, es interpretar la realidad en base a comentarios, a titulares. Esto no funciona así. ¿Es legítimo el debate? Por supuesto. Hablar de los nómadas digitales, hablar de la ecotasa, hablar de la demografía, hablar del despoblamiento donde lo tengamos, hablar de las migraciones, hablar qué pasa con el continente africano. Todo eso es legítimo en una democracia y hay que hacerlo. Lo que sí pido yo que es quien haga propuestas que son legítimas, nos aporte datos. Y si no están, porque no será fácil, los pongamos sobre la mesa. ¿Puede haber una mayoría social en Canarias que le parezca igual que dentro de 50 años seamos 3,5 millones? ¿Es posible? Que algunos pensemos que eso no debe ser y que la mayoría diga que sí, pues entonces dentro de 50 años seremos 3,5 millones. ¿Hubo algún dirigente que incluso llegó a formar parte de tu partido cuando estabas en Coalición Canaria que hablaba de la singapurización de Canarias? Sin duda. Bueno, algunos me recomendaban que fuera a Singapur y justamente porque me lo recomendaban no fui. Que fueras a verlo. A verlo, para que viera yo otro modelo de desarrollo. Porque yo me empeñé y tuvo mucho que ver en la crisis interna. Luego la gente habla y dice, y yo, en fin, las cosas son como son y tienen sus orígenes. Y luego están los mitos y las simplificaciones. Es decir, el origen de las discrepancias internas en aquel espacio político fue el modelo de desarrollo. Nuestra primera discrepancia fue ¿qué hacemos con el crecimiento? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido este ritmo de crecimiento? ¿A dónde nos lleva? Pues para saber a dónde nos lleva y si este ritmo de crecimiento tiene sentido, contactamos con una experta que precisamente formó parte del comité creado por el gobierno de Román Rodríguez a principios del año 2000. Han pasado 2 décadas y las conclusiones puede que no sean las mismas. ¿Es correcto hablar de sobrepoblación en Canarias? No me gusta nada el término. ¿Por qué? De sobrepoblación. Porque lógicamente hablar de sobrepoblación exigiría saber cuál es el umbral a partir del cual podemos decir que hay más de la cuenta en alguna cuestión o menos de la cuenta en otra. Y no podemos estimar cuál es la cifra ideal. Es ¿Y decir, ese umbral o esa cifra ideal se ha estudiado, se ha establecido en algún sitio? es lo que nosotros definimos como capacidad de carga, para analizar el número adecuado y que no debe superarse para evitar, por ejemplo, en las cañadas del Teide, que haya una huella ecológica inadecuada y ponga en peligro la preservación de ese espacio natural. Por tanto, para ámbitos muy limitados, una playa concreta con unos valores determinados de carácter medioambiental, tal vez pueda ser apto el uso del término de capacidad de carga o de sobrepoblación, pero para el conjunto de todo el archipiélago yo considero que no es adecuado. Hablar de sobrepoblación puede alertar y transmitir una idea de, por ejemplo, no a la inmigración. Y eso es muy... reacciones xenófobas, por ejemplo. Reacciones xenófobas, por ejemplo. Entonces, sinceramente, yo, sin una base científica sólida sobre lo que es sobrepoblación, que además no creo que se pueda establecer en el caso de Canarias, creo que es inadecuado referirnos a ese término. Sinceramente, yo no lo utilizaría o no considero que sea conveniente utilizarlo. Cuando se habla de capacidad de carga, ¿qué elementos se contemplan para medir? Pero, insisto, debe ser para espacios acotados. Sí, pero por ejemplo, hay comarcas y zonas en Canarias que sí que presentan algunos espacios naturales protegidos que se puede estimar la capacidad de carga que admiten en cuanto al número de visitantes diarios, por ejemplo, porque la huella de la visita puede dejar un efecto sobre los procesos erosivos, de las pisadas de esas personas, pero son cuestiones concretas respecto a áreas concretas, no sobrepoblación en términos generales para referirnos al archipiélago. Y algunos elementos de tipo social o económico, como por ejemplo vivienda, movilidad, tráfico. En ese sentido, son más las pautas de consumo y de uso del territorio que el número de personas. Cuando me dicen, por ejemplo, yo siempre le comento a mis estudiantes, Las Palmas de Gran Canaria en el año 1981 tenía aproximadamente, estoy hablando en términos generales, 361.000 habitantes. Hoy tiene 371.000. Prácticamente en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no ha crecido la población desde hace 40 años. Sin embargo,
Si nosotros lo medimos en términos de ocupación del suelo y de vivienda, la situación es completamente distinta. Hay muchísima más ocupación del suelo. No somos más, pero consumimos más territorio. Por tanto, no es hablar en términos numéricos, desde mi punto de vista, sino es hablar en términos de sostenibilidad. Por eso, cuando tuvimos en el antiguo Comité de Expertos en materia de migración y de población en Canarias en el año 2000-2001, nosotros estábamos en ese momento muy sensibles a la cuestión de la ordenación del territorio y de las normas para frenar el crecimiento de la ocupación territorial, que fue cuando se popularizó el término de moratoria turística, precisamente porque se advertía el riesgo que corríamos si desperdiciábamos un recurso que verdaderamente es escaso, que es el suelo. Efectivamente, formaste parte de la comisión de expertos que en el año 2000 convocó el Gobierno de Canarias para hablar de este asunto de la población. ¿Las conclusiones de entonces podrían ser parecidas a las de ahora? ¿En qué ha cambiado nuestra composición poblacional, la carga sobre el territorio, la sostenibilidad? Yo creo que ha habido un cambio muy notable en el mundo en general en estos últimos 20 años. Voy a cifrarlo de esa manera, 20 años, 21, 22 años. No es la misma situación la que vivimos en la actualidad que la que vivíamos en el cambio de siglo. Úsese el parámetro de análisis que se use. Mi gran pregunta, bueno, ahí estamos en un proyecto de investigación que se llama el equilibrio territorial post-COVID en Canarias, nuevas dinámicas, nuevos tiempos o algo así. Y en él, precisamente, nuestra preocupación es analizar si se retoman las inercias que venían produciéndose antes de la pandemia o la pandemia ha contribuido a un cambio de conducta, por decirlo de alguna manera. Es decir, en nuestros hábitos, por ejemplo, turísticos. Vivimos en un territorio de contrastes. Y para muestra un botón. Esto es Vilaflor de Chasna, en Tenerife. Su población no llega a los 2.000 habitantes. Sin embargo, a 1 hora en coche de este punto se encuentra Santa Cruz de Tenerife, que supera los 200.000 habitantes. Podríamos habernos quedado aquí para hablar de superpoblación. O aquí. Pero en vez de eso, nos hemos venido aquí. ¿Cuál es el motivo? Es verdad que San Miguel de Abona no es el municipio más poblado de Canarias, pero lo que sorprende es que ha pasado de tener unos 7.000 habitantes en el año 2000 a casi 22.000 en 2021. ¿Cómo es posible? ¿Cuál crees tú que son los motivos por los que tanta gente elige San Miguel de Abona, por los que se produce este incremento poblacional? Bueno, yo creo que un motivo concreto no hay. Yo creo que es una mezcla de circunstancias. La primera, obviamente, que tengamos un parque de viviendas, que haya oferta, que no sea un precio caro, que sea un precio medio, que puedan afrontar. Que yo creo que eso lo hemos tenido a partir del 2008, 2007-2008, que no se dejaron muchas construcciones pendientes. Yo creo que lo segundo es la situación de nuestro municipio, que yo creo que es ideal. Estamos cerca del aeropuerto, a 5 minutos, cerca del puerto de Granadilla y de ese polígono y cerca del centro económico, digamos, del sur de la isla, ¿no? Y yo creo que es importante también esa cercanía para que la gente finalmente decida establecerse en San Miguel de Abona. Yo creo que San Miguel de Abona ahora mismo es de los mejores sitios para invertir como empresa que generen empleo y así un polo de atracción y para vivir. Yo creo que esto es un pueblo chiquito, pero de verdad muy bonito, con un potencial inmenso para, bueno, seguir creciendo. Han abierto también varias tiendas de ropa, tiendas de dulce, pues cada vez tienen más gente, más clientela, más trabajo y vemos que nos visitan muchos extranjeros, italianos, ingleses. Les gusta ese calorcito de pueblo, esa sencillez, ¿sabes? De cómo se vive en un pueblo. Tenemos mucha clientela también de gente mayor, que extranjeros y también de aquí. 3 años en la tienda y cada año noto que hay muchísimos más vehículos en el pueblo y en general en la isla.
De hecho, tenemos muchos clientes que a veces no pueden entrar a la floristería porque no hay puesto o tienen que seguir de largo porque está lleno. Estacionamiento sería genial, ¿sabes? Diseñar un lugar para aparcamiento. ¿Y cómo se adapta el municipio a ese incremento poblacional? Hombre, entendemos que debe ser una adaptación paulatina, porque tampoco es que haya venido toda la gente de golpe, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que... en los últimos años, 5.000 personas. Bueno, en los últimos años, la verdad es que... 5.000 personas en un municipio de este tamaño se nota mucho, ¿no? Ahora mismo estamos en torno a como unos 22.000 habitantes, 21.800 y algo. Las previsiones que vayan a 22.000. Y bueno, como Ayuntamiento de San Miguel que somos también, pues tenemos que adaptar un poco los presupuestos a la realidad que hay. Pero luego a nivel administrativo y a nivel de servicio, la verdad es que se te venga un incremento tan grande, pues tienes que sacar recursos para poder atender pues, servicios sociales, políticas de empleo, servicios generales, recogida de basura, pues, agua, suministro, etcétera. Y yo creo que eso hay que ser bastante ágil para poder... Ágil y tener dinero. Sí, las dos cosas. ¿Yo con dinero a ustedes para...? Pues la verdad que sí, la verdad es que con esto de que teníamos imposibilidad de gastar los remanentes, pues ahí teníamos un fondo que bueno, que ya hemos usado porque nos lo han permitido y bueno, lo hemos destinado pues básicamente a todos los que estamos comentando, ¿no? Para intentar dar servicio a toda esta población que ha venido. O sea que no ha habido una tensión, no se ha tensionado al municipio por falta de recursos, por ejemplo, centros de salud, plazas escolares, etcétera, para atender a esa demanda tan sobrevenida. Hombre, en momentos puntuales siempre hay algún pico de tensión, pero yo creo que a nivel general hemos sido bastante ágiles y flexibles y no hemos visto bueno, pues que ese incremento nos haya dado alguna imposibilidad de atender a alguno de los vecinos, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que sí es verdad es que sí se han tenido que doblar esfuerzos en todas las áreas, pero bueno, yo creo que la gente también entiende que el crecimiento ha sido grande y que la respuesta que hemos dado ha sido... Quizás no tan inmediata, pero yo creo que ha sido bastante buena para poder... ¿Tiene ventaja este incremento poblacional, aparte de la recaudación de impuestos, que supongo que también se estará notando? Bueno, no solamente nos vamos a tener que dar con ese incremento poblacional, que obviamente a nivel impositivo es importante porque al final te permite hacer políticas sociales, de empleo, etcétera, sino yo creo que es importante también que esas empresas hayan venido, que hayan generado puestos de trabajo, que haya un sector turístico importante que haya traído pues numerosos visitantes. Yo creo que eso aporta al final riqueza, tanto a nivel comercial, turístico, etcétera, que vuelve a redundar otra vez en las arcas municipales para poder hacer otra vez políticas necesarias en empleo, en vivienda o en lo que se esté demandando en ese momento. Pero el incremento de la población también trae otras consecuencias. Colas interminables, horas para llegar al destino. Los atascos son otro de los grandes problemas aparejados a la densidad de población de las zonas metropolitanas. Cuando hablamos de personas, hemos de pensar también en pautas de movilidad. Evidentemente, si se usa la bicicleta, si se usa el transporte público y no se usa el vehículo privado, pues la concentración de vehículos disminuirá. Y es por lo que tenemos que apostar. Tenemos poca conciencia de... La necesidad de alterar nuestros hábitos de consumo. De eso se trata. Y en cuanto a la vivienda, porque también se producen tensiones también se producen muchos tensiones. sitios. Pero en el caso de la vivienda sí que influye mucho más el hecho de que el impacto del turismo sobre la vivienda habitual tienen implicaciones. Por ejemplo, ¿qué forma? Porque se retira de la oferta de vivienda para uso residencial un volumen determinado de inmuebles que se reservan para otros usos. Y eso sí puede generar tensiones, lógicamente. San Miguel de Abona es el municipio canario donde los residentes destinan más dinero de sus ingresos al alquiler. Un 38,71% de los ingresos se va al pago de la vivienda. Encontrar casas asequibles es un problema común en las localidades donde más ha crecido la población. Es el caso de La Oliva, en donde ya pudimos escuchar que hay serios problemas. Yo veo que están caros los alquileres y que no se puede permitir ahora mismo pues estar en un alquiler. O tienes que tener un sueldo de 2.000 o 3.000 euros, o si no, no. ¿Cómo vas a cobrar
600 euros por una habitación. ¿Cómo vas a cobrar 800 euros por un piso? Eso es una locura. Es raro encontrar un piso también, no solo económico, pero también encontrar un piso. Siendo esto así, ¿cómo es posible el gran incremento de población que ha registrado San Miguel de Abona? Hay una clave. ¿Cuál es el secreto? Tú eres el concejal de empleo, de que aquí haya prácticamente pleno empleo. Y yo creo que al final hemos conseguido que también la economía municipal esté diversificada y que todos han generado puestos de trabajo. Tenemos un sector importantísimo en el turismo, toda la zona comercial, industrial de las Chafiras, Llano del Camello, las Andoriñas, todo el núcleo de las Chafiras. Luego tenemos el comercio tradicional en la zona del casco y luego la agricultura, que también, aunque no aporte un gran porcentaje al PIB municipal, pero sí genera también muchos puestos de trabajo y de hecho tenemos dos importantes centros como es la cooperativa Casmi y el mercado del agricultor. Hemos conseguido de que seamos posiblemente, no siendo un municipio eminentemente turístico, pues el que menos desempleo tenga. O sea que podemos decir que el turismo no es la panacea para todo. Creo que tenemos que tener una economía diversificada y que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, y yo creo que se ha trabajado durante muchos años para que eso sea así. Queremos seguir siendo un municipio agrícola, rural, y que tengamos unos pulmones económicos importantes como es el sector de las chafiras y el turístico, pero yo creo que la idiosincrasia de nuestro pueblo es que seguir siendo un pueblo agrícola, un pueblo rústico, un pueblo que mantenga las tradiciones, la cultura, sin dar de lado, obviamente, los temas económicos, pero bueno. Pero el mantenimiento de esa tradición, de esa cultura, en fin, ese sabor de pueblo que ustedes quieren preservar, choca un poco con ese incremento tan notable de población que se ha notado en nacionalidades como la cubana, la venezolana o la italiana. Bueno, nosotros los amigos somos muy, en ese caso, muy amigables, muy afables y es verdad que estamos hablando de muchas nacionalidades aquí. Estamos hablando de que prácticamente más del 40% de la población que reside aquí en San Miguel es extranjera. Un momento, parémonos en este punto, porque la migración ha sido y es muy importante para Canarias. Las migraciones van a ser siempre cruciales para nosotros. Eso tenemos que interiorizarlo. Van a ser fundamentales, ¿no? En los últimos años han logrado, por una parte, detener el proceso de envejecimiento de algunos territorios, ¿no? Ya incluso han podido compensarlo. Desde el punto de vista del saldo migratorio, por ejemplo, que empieza a decaer de forma progresiva en el año 2006 más o menos, y que ya desde el año 2018 es negativo en esta región, las migraciones son fundamentales, ¿no? Pero no por igual en todas las islas. Entonces ese es otro tema que también tenemos que incorporar a este análisis, ¿no? Y si bien tenemos islas como Fuerteventura, Lanzarote, que todavía conservan saldos migratorios positivos, hay otras islas occidentales y las dos islas capitalinas que desde hace tiempo ya ofrecen saldos migratorios negativos. Pero tenemos que tener en cuenta que todas las corrientes migratorias no van a tener la misma incidencia en nuestra población y que incluso algunas corrientes, algunos flujos migratorios con unas motivaciones determinadas, incluso pueden añadir un plus a ese envejecimiento demográfico, con lo cual tampoco, digamos que la incidencia migratoria es homogénea en nuestra realidad sociodemográfica. ¿Qué tienen que decir de esto en San Miguel de Abona? Estamos hablando de unos 9.000 habitantes, de muchas nacionalidades, más de 200 nacionalidades, con casi total seguridad. Pero yo creo que entre que ellos vienen un poco adaptándose a nosotros que, bueno, que somos bastante afables, bastante amigables y imponemos un poquito a poco nuestras culturas, yo creo que no hay ese shock tan asimétrico, tan brutal y yo creo que convivimos perfectamente, no tenemos especiales problemas por tener tantas nacionalidades, ¿no? O sea que hemos contagiado de nuestro espíritu al resto de la gente que viene, ¿no? Nos viene una situación de envejecimiento importante en los próximos años, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre cuál va a ser el futuro de la movilidad geográfica de la población en el entorno de nuestra región. El objetivo principal es que la gente joven continúe en este municipio. Entonces, para ello tenemos dos retos establecidos. Por un lado, estamos trabajando para construcción de viviendas y por otro lado, crear empleo. Que poder tener aquí, sobre todo titulados universitarios, que tengan su trabajo, que tengan su empleo, que estén aquí en la isla.
Porque si al final concentramos todo en las capitales de la provincia, al final nos encontramos con los problemas que tenemos. Aunque en San Miguel de Abona se ha multiplicado la población, no en todas las islas sucede lo mismo. La población de La Palma, de hecho, ha disminuido en la última década. La despoblación es un tema recurrente en las conversaciones de Fuencaliente. Esto de la sobrepoblación no parece que en Fuencaliente sea principalmente un problema, ¿no? Aquí la sobrepoblación no es un problema, aquí al contrario, es la despoblación. Lo que está siendo el problema. ¿Por qué crees que tiene Fuencaliente este problema de falta de gente, de que se le haya marchado la gente, de que esté decreciendo la población? Bueno, el problema principal sobre todo es que la gente joven ya no tiene hijos como antes, sino que antes tenían 4, 5, 6, 10. Sí, pero eso está extendido en todas partes. Claro, y ahora tendrá 1 o 2. Y lo segundo, porque no se dan las condiciones aquí de empleo para que la gente se fije en población del municipio. ¿Solo es un problema de empleo o de condiciones de vida? Y después también el tema de vivienda. Es otro de los problemas grandes que hay, porque cuando planificas y haces los planes generales, tú intentas ampliar el suelo urbano, intentas ampliar los asentamientos rurales, pero al final, cuando los informes de crecimiento poblacional dan que a veces en lugar de crecer, decrece, y lo que tratan es recortar de lo que ya tiene. ¿Pero consideras que, particularmente la isla de La Palma, está sufriendo algún tipo de discriminación? Bueno, yo lo que veo que aquí se habla mucho de la España vaciada, pero yo no oigo hablar de la Canarias vaciada. Y la Canarias vaciada no solo la tienen las islas capitalinas, que también hay municipios que tienen ese problema, sino sobre todo las llamadas ahora Islas Verdes. ¿Crees que además se está legislando a espaldas de estas islas para propiciar ese crecimiento poblacional que ustedes reclaman, para propiciar esas condiciones que puedan mejorar el atractivo para la población? Yo creo que se legisla a nivel general con el mismo rasero para las islas desarrolladas y para las no desarrolladas. De hecho, está que cuando vino la ley de moratoria, vino pareja para toda Canarias. Una ley de moratoria turística cuando nosotros aquí no teníamos desarrollo ninguno. ¿Y qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar para ustedes? Hombre, aquí lo que tiene que haber es una legislación específica diferenciada para las islas, en este caso las Islas Verdes, para La Palma, La Gomera y El Hierro, con una fiscalidad diferente. Hay que traer infraestructuras aquí a la isla, que den empleo también de calidad y que poder tener aquí, sobre todo titulados universitarios, que tengan su trabajo, que tengan su empleo, que estén aquí en la isla. Porque si al final concentramos todos en las capitales de la provincia, al final nos encontramos con los problemas que tenemos. Una isla que tiene que tener una población mínima para poder mantenerse y ser sostenible, ¿no? Siempre que hay problemas económicos, de población o de atractivo para la población, se termina hablando de que los municipios crezcan a través de la industria turística. ¿Esta es una reclamación de Fuencaliente? Voy a diferenciar en 2 tipos de turismo. Tenemos que trabajar mucho en que la población participe del turismo. Entonces, la población no puede participar en grandes proyectos. Entonces, tenemos que ayudar a que haya pequeños complejos, a restaurar todo el patrimonio arquitectónico que hay aquí para aprovechar, bien turismo rural, villas vacacionales, viviendas vacacionales. Esa es la parte que tenemos que trabajar con la gente de aquí para que tenga sus ingresos y su renta y después trabajar en el turismo por la excelencia. Tenemos que poner calidad. Menos de 5 estrellas no se debe trabajar. Los 5 estrellas estamos hablando entonces de hoteles. Sí, de pequeños hoteles, no hace falta grandes hoteles. Ajá. Pero 5 estrellas, que es lo que trae un turismo diferenciado. Y eso lo vemos, vamos a fijarnos en el turismo de más lujo que hay. Eso lo ves en los Emiratos cuando vas. ¿Qué ha hecho los Emiratos? De la nada que tienen. El turismo de la excelencia lo tienen allí. Y el turismo de gastar, el turismo caro. Pues nosotros, salvando las distancias, tenemos que buscar aquí ese tipo de turismo también. Lo malo es que siempre se habla de turismo de la excelencia, que como planteamiento y como principio está muy bien. A veces se suele torcer esos proyectos y terminan convirtiéndose en grandes fracasos turísticos por la masificación, por las prisas, por las carreras o por la especulación. Yo creo que el turismo de la excelencia está claro. El turismo de la excelencia es el turismo que gaste mientras más mejor en destino. No el turismo que viene con la mochila, coge el plátano y la manzana del todo incluido y hace el sendero y vuelve, que le llaman turismo de calidad. Para mí ese turismo no nos sirve. ¿Qué es fácil? ¿De buscar la receta? Pues no, pues tenemos muchos competidores, pero una isla como la nuestra, que prácticamente está virgen en eso, sí que podemos planificarla diferente. El fenómeno de la turistificación está aquí también, ha llegado a esta esquinita de esta isla pequeña de las islas también. Entonces, aquí estamos en un pueblito de 1000 y pico personas, donde la mayoría nos conocemos, donde hay
un par de empresas grandes que atraen a una población de trabajadores importantes que ya hoy por hoy tienen problemas para encontrar viviendas de alquiler y vivir en el pueblo. Entonces, por supuesto que queremos que la población se fije, queremos gente nueva, queremos gente joven, queremos más nacimientos, hay una población envejecida, hay falta de relevo generacional, por ejemplo, en este sector en el que estamos, en esta bodega, en el mundo de la viña, falta gente joven. El turismo sí es una fuente importante de ingresos, es una fuente fijadora de población, pero si no va aparejado a nuestro entorno, a nuestro paisaje y a lo que nos da de comer, que es el campo, pues al final estamos haciendo castillitos en el aire, creo. Esa es mi opinión, que me dedico al turismo, así que imagínate cómo me la juego. Desde el punto de vista de la captación de más población o de fijación de la actual población, ¿cuál crees que deben ser las inversiones o cuáles crees que deben ser las inversiones prioritarias para Fuencaliente? Bueno, lo primero que tenemos son las carreteras. Las carreteras, llevamos con una carretera desde el año 2010, son 12 años, para un tramo de carretera que no es de tantos kilómetros. A este paso, en Europa andaríamos todavía por las calzadas romanas andando, si hubiera sido el ritmo de las carreteras como estas de aquí. Después tenemos en una isla como esta, cuando vemos en otras islas hacen playas artificiales, aquí la inversión cero, Fuencaliente inversión cero en las playas que tenemos ya. Tenemos playas que son naturales, que hay que invertir, que hay que poner servicios. Pues aquí el ayuntamiento trabaja y se las ve, se las desea buscar algo de recursos para poder acondicionar las playas. Tenemos la Fuente Santa, que es unas aguas termales con unas condiciones buenas para temas de salud, para todo tipo de enfermedades. Pues se descubrió la fuente en el 2007, todavía estamos batallando para hacer un balneario. Tenemos el proyecto aquí entre costas, alegaciones de costas, alegaciones de medio de los grupos ecologistas, pues una locura, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Y después lo que nos hace falta aquí, recuperar las medianías que hace falta también para acompañar a la agricultura. Hace falta redes de regadío, para sobre todo el tema de la viña y el vino, que tenemos aquí el Malvasía, que es uno de los vinos más laureados de aquí de Canarias. Pues en eso es lo que hay que trabajar, sobre todo en no centralizar tanto. Cuando hablamos siempre que queremos un trato para Canarias diferente porque estamos alejados, pues nosotros, los que no somos islas capitalinas, también queremos un trato diferenciado, y los que somos municipios rurales como el nuestro, también queremos un trato diferenciado de los municipios punteros, Los Llanos y Santa Cruz de la Palma, que no solo se queda ahí cuando vienen las inversiones, sino que también se tengan en cuenta los municipios rurales para poder, sobre todo, captar población y subsistir. La despoblación no afecta solo a las Islas Verdes. También existen contrastes entre los municipios de una misma isla. En Gran Canaria, por ejemplo, la isla con mayor densidad de población del archipiélago, también hay pueblos que pierden habitantes. Lamentablemente, en las últimas décadas la población en este municipio ha ido descendiendo, ¿no? Teniendo en cuenta de que es una población de avanzada edad, personas que han fallecido, personas mayores que se han ido a residir a otros lugares con sus familiares. Bueno, en la década de los 40, 50, 60, el motor económico del municipio de Tejeda era la agricultura y la ganadería. Aquí tenemos un territorio muy accidentado, muy fragmentado, no tenemos grandes superficies, no se han podido mecanizar, con lo cual trabajarlas tiene que ser toda una labor que hay que hacerla de manera artesanal. Entonces no se pueden competir con los precios de otros productos donde se han mecanizado esos terrenos. Desde que Tejeda pasó a formar parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, se ha visto un incremento de visitantes a diario bastante superior a lo habitual anteriormente, y eso ha generado que los establecimientos pues tengan más auge en su venta, y por supuesto algunos de ellos son nuevos, han implantado nuevos establecimientos, creando nuevos puestos de trabajo. Yo vivo aquí de lunes a lunes y viene muchísima gente a visitarnos, pero cada día hay menos vecinos, cada día somos menos, hay muchos viejitos y hasta incluso ni hay ya, nacen pocos niños. Yo creo que en lo que llevamos de año en el municipio de Tejeda habrán nacido 2 o 3 niños, y claro, la gente que vive
pues si tuvieran una casa seguramente se quedarían. Aquí hay gente joven que después de la pandemia se han venido a vivir a Tejeda y trabajan vía online. ¿Qué le animo yo a la gente? Bueno, que vengan, que es completamente diferente vivir en la ciudad que en el campo. La gente que vivimos en Tejeda nos gusta vivir aquí. Y bueno, y la gente joven necesita urgente una casa porque tienen que hacer pues su hogar. Tenemos una parte positiva, que es que viene mucho turismo, pero tenemos una parte negativa, que los vecinos o personas de fuera que quieran venir a residir, pues no encuentran vivienda donde hacerlo. El objetivo principal es que la gente joven continúe en este municipio. Entonces, para ello tenemos dos retos establecidos. Por un lado, con el tema de la vivienda, estamos trabajando para construcción de viviendas, y por otro lado, crear empleo de tal forma de que estas personas jóvenes que quieren continuar residiendo en esta localidad, en este municipio, pues tengan trabajo y puedan seguir aquí, que es la meta y la gran ilusión de ellos. ¿Superpoblación? ¿Despoblación? Los retos demográficos son presente y futuro en nuestras islas. Más allá de los intereses partidistas y los debates en épocas electorales, es imprescindible hacer frente a estos desafíos con la mirada puesta en un futuro sostenible para la sociedad canaria. Nos viene una situación de envejecimiento importante en los próximos años, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre cuál va a ser el futuro de la movilidad geográfica de la población en el entorno de nuestra región. Tenemos que seguir reflexionando sobre esos graves desequilibrios en cuanto al asentamiento de la población, las políticas públicas que necesitamos para volver o para intentar reequilibrar otra vez un archipiélago que se ha ido basculando hacia unos territorios y en cambio otros tienen graves problemas en cuanto a sus procesos de desarrollo. Se está alejando el problema de las personas que ya residen, es decir, se está sobre todo poniendo el problema en los que van a llegar. Y el problema no es tanto de los que van a llegar, que en algún caso van a ser necesarios, el problema está en los que estamos aquí y en que tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Tenemos que mirarnos al espejo cada día y tenemos que preguntarnos qué hago yo para que este territorio, ¿no?, sea mínimamente sostenible, ¿no? ¿Qué hago yo para que este territorio sea mínimamente sostenible? Lo primero que digo es que lo que dice este experto, y por eso son muy importantes las universidades, los investigadores, los académicos, los estudiosos, los que no están presionados por el día a día, los que no están preocupados por los procesos electorales, nos ayuden a interpretar las cosas. Y él apunta: ¿qué podemos hacer los que estamos aquí por la sostenibilidad? Pues una apuesta de verdad y consecuente por lo que dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que hacer un esfuerzo, primero, por hacer un uso racional del agua. El tema de los residuos es fundamental. Tenemos un territorio muy poblado que tiene millones y millones de visitantes que vienen durante un periodo corto a actividad intensa en consumo de agua y generación de residuos, y hay que resolver adecuadamente el tema de los residuos, que no lo tenemos bien resuelto. Los residentes tenemos, y las corporaciones locales, que garantizar el reciclaje, la economía circular. Tenemos que tomar conciencia que no se pueden tener 35 pares de zapatos. Este es un problema del mundo en el que vivimos. El uso del transporte privado es masivo y tenemos que apostar por el transporte colectivo. Pero eso pasa por las administraciones públicas, vicepresidente. Claro. Pasa porque haya una implicación. ¿Se está planificando en Canarias esto para que los objetivos de desarrollo sostenible sean alcanzables? Yo sí que creo que estos 2 años y medio últimos han sido especialmente difíciles, ¿no? Yo comprendo eso porque nos está pasando a nosotros. Es decir, es que no podías levantarte de la silla porque te venía el siguiente problema o tragedia. Es que hemos tenido, insisto, el peor problema de salud de la humanidad, que nos ha afectado mucho porque nuestro sistema turístico vive de la movilidad y la movilidad se paró. Hemos tenido gravísimos problemas con los incendios, con Thomas Cook, nos remata el volcán que ha estremecido no solo La Palma, sino la economía y el funcionamiento de la sociedad local, y ahora este tema. Y es verdad que ha faltado el sosiego y el tiempo para levantar la vista y poner la luz larga, pero es una obligación de los ayuntamientos, de los cabildos, del Parlamento de Canarias, del Gobierno, pensar estratégicamente. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el referente.
que hay que valorar cuáles son las limitaciones de nuestro territorio, cuáles son nuestros recursos y en qué punto de agotamiento puedan estar, y que hay que analizar, ¿no? Cuáles pueden ser los beneficios, los costes de seguir creciendo y sobre todo acompasar, ¿no? Ese crecimiento económico a nuestras posibilidades y a la realidad que ofrece el archipiélago en este momento, ¿no? Yo particularmente creo que hay que hacer un análisis crítico de esa situación y empezar a reflexionar sobre cuál debe ser ese modelo, ¿no? de desarrollo económico que queremos para Canarias y sobre todo que sea un modelo que pueda estar protagonizado por nuestra sociedad, que la sociedad tenga la posibilidad también de codecidir, de decidir en relación con ese modelo económico que nos va a conducir por una o por otra senda. Podemos estar más o menos cómodos en el futuro en función de las decisiones que tomemos ahora, ¿no? Bueno, me falta una pregunta. Sí. ¿Qué hay de cierto que has sacado este debate para tapar que te has quedado sin partido? Primero porque cuando saqué este debate no sabía que tenía ese problema administrativo. ¿Y eso se arregló? Se va a arreglar.